factores que intervienen básicamente. Es el factor ácido y el factor pepsina. Tácitamente, cuando hablamos de úlcera péptica, estamos refiriéndonos a una úlcera benigna, para poder diferenciar de la úlcera maligna, que también tiene un ciclo y un desarrollo y su propia fisiopatología. Acá podemos observar dos imágenes endoscópicas. Acá al lado izquierdo pueden ver una úlcera aguda y acá un coágulo adherido en el fondo de la úlcera, y en la otra gráfica pueden observar ustedes una úlcera que tiene ya un fondo con abundante fibrina. Esta es una úlcera que ya está cicatrizando. Y acá enfrente podemos ver otra úlcera, mucho más grande. Entonces, estas úlceras que se presentan a nivel, este es el antro del estómago, acá tenemos el píloro. Esto es lo que se llama las úlceras de beso a beso, y en inglés que lo llaman úlceras kiss to kiss, ¿no? Están enfrente. Estas son úlceras muy características de la patología ulceropéptica en el estómago. Bien, en cuanto a la epidemiología, el 10% de la población va a padecer de úlcera péptica y, como cualquier otra enfermedad, va a producir decesos, de 2 a 3 fallecimientos por cada 100.000 habitantes por año. La perforación es de 2 al 3% la úlcera duodenal, y la perforación asociada a hemorragia digestiva va a ser el 10% los que fallecen, a pesar de todos los adelantos que la tecnología hoy en día nos ofrece. No hemos podido, a lo largo más o menos de los 20 últimos años, disminuir esta prevalencia en los decesos. En cuanto se refiere a la etiología, el causante de la úlcera péptica, el más común, está asociado al Helicobacter pylori y a los antiinflamatorios no esteroideos. Y en tercer lugar, a las úlceras por estrés, que generalmente se presentan pues en las unidades de cuidados intensivos. Luego de ello vamos a encontrar una etiología mucho más amplia, y dentro de ellas podemos notar acá, por ejemplo, a los gastrinomas. Hay tumores hormonales, hay idiopáticas que aún todavía, a pesar de todo el adelanto, no lo podemos identificar. Puede producirse úlceras por infecciones virales, dentro de ellas el herpes simple, el citomegalovirus. Puede deberse a una insuficiencia vascular, y esto debido al consumo de cocaína, porque como vamos a ver, la cocaína es un elemento también gastrotóxico, a radiación, a quimioterapia, a enfermedades metabólicas como la amiloidosis del tipo 3 o a la porfiria cutánea TAO. ¿Por qué se produce la úlcera? ¿Cuál es la fisiopatología de la úlcera? Tenemos en nuestro organismo los factores defensivos que en fisiología se han revisado todo el mecanismo de citoprotección: el moco, bicarbonato, fosfolípidos, el recambio celular, la angiogénesis, la irrigación sanguínea, prostaglandinas y factores del crecimiento. Por otro lado, estamos expuestos a factores agresivos: la hipersecreción de pepsina, el ácido clorhídrico, a la infección por el Helicobacter pylori, al consumo de antiinflamatorios y el ácido acetil salicílico, el estrés fisiológico, el tabaco y consumo de alcohol, y el reflujo de las sales biliares. Todos estos factores pueden también contribuir, una o más de ellos, en la génesis de la úlcera péptica. Por tanto, en la etiopatogenia, resumimos, siempre hay un factor genético, factores agresivos como el tabaco, el estrés, el Helicobacter pylori. Estos van a incrementar la secreción de ácido y pepsina exageradamente. Los antiinflamatorios, que van a destruir toda la barrera mucosa, todo el mecanismo de citoprotección, y estos a las finales van a llevar a la formación de una úlcera péptica.
Cuando se inicia la lesión, porque la úlcera péptica es cuando pasa la muscularis mucosae, cuando ya llega a la lámina propia, la submucosa, puede llevar a la capa muscular, puede atravesar incluso el peritoneo y convertirse en una úlcera perforada. O si esa úlcera no se perfora, se sigue penetrando, eso tiene el concepto de una úlcera penetrante. Pero cuando ya supera la, la muscularis mucosae, inmediatamente el organismo echa a andar todos los mecanismos de reparación. Y en los mecanismos de reparación se van a formar, se van a liberar y sintetizar prostaglandinas y diversos factores del crecimiento, de los cuales van generando líneas de respuesta. Una primera línea de respuesta de reparación es lo que se denomina la restitución. La restitución no es el proceso mitótico que tiene a nivel del cuello las glándulas gástricas, sino el proceso de restitución se refiere cuando las células que se han destruido han dejado un espacio y ese espacio va a tratar de ser prácticamente cubierto por las células que quedan en los bordes de las úlceras. Y las células de los bordes de las úlceras van a tratar de cerrar y hacer todo el esfuerzo fisiológico para restituir el epitelio que ha sido dañado. Luego, inmediatamente viene el crecimiento celular. Entonces, se echa a andar todas las líneas de crecimiento de todas las células que constituyen la estructura de la mucosa y la submucosa. Y por último, se diseña la tercera línea, en la cual, en este mecanismo de reparación, está la cicatrización de la úlcera. Para que haya una buena cicatrización, en nuestro organismo ya existen células especializadas, llámese macrófagos, para realizar un proceso de limpieza de la necrosis. Todos los tejidos que han sido prácticamente distorsionados, destruidos, que han perdido su estructura, van a tener este efecto de limpieza de toda esa necrosis. Y esto luego da lugar a una angiogénesis, comienzan a aparecer nuevos vasos sanguíneos, hay una reparación del tejido intercelular, o sea que todo el proceso del intersticio, llámese todos los tipos de colágeno, los fibroblastos comienzan a actuar grandemente para producir esta reparación del tejido intercelular y luego viene la formación de epitelios. Hay una reepitelización. Estos epitelios nuevos que se han formado van a reemplazar a los que han sido exfalcelados durante el daño celular. Y por último, se ha reparado toda la arquitectura del tejido. Entonces, esta reparación, la calidad de reparación de la arquitectura es fundamental para el proceso de evolución de la úlcera, porque muchas de estas úlceras en su evolución pueden recidivar o reactivarse muy rápidamente y muchos de esos factores de la reactivación temprana o rápida de una úlcera péptica es porque la arquitectura no ha sido muy bien estructurada. Entonces, es como un edificio que ha sufrido gran daño, hay que reparar las columnas, hay que reparar las paredes, las conexiones eléctricas, las conexiones de agua, desagüe, etc. El tejido, de igual manera, se repara en toda su estructura. Si hay un defecto, eso va a quedar débil para que nuevamente cuando reaparezcan los factores agresivos, muy tempranamente estas úlceras puedan reactivarse. El mecanismo de regeneración, el mecanismo de reepitelización es muy complejo. En este primer momento hay una migración. Acá tenemos un ejemplo muy importante. Este es un extremo de la úlcera. ¿Ve? Acá está la lesión. Acá tenemos las células del epitelio de revestimiento. Estas células del epitelio del revestimiento, a medida de que se van acercando hacia el lecho ulceroso, noten cómo van perdiendo su diámetro vasoapical. Entonces, el diámetro vasoapical va disminuyendo progresivamente y estas células tienden a un aplanamiento. Lógicamente van modificando todo su sistema metabólico mediante la proliferación y luego estas células irán migrando progresivamente para ir reparando toda la lesión. Estas células
epiteliales que están ingresando a la reparación, noten ustedes acá tenemos amplificado todos los mecanismos moleculares que se van produciendo en esta zona. Todo esto va permitiendo sintetizar nuevas estructuras del tipo las lamininas, las fosfatasas, van a ir manejando los radicales de oxígeno que se van produciendo en esa zona, van sintetizando y orientando, por ejemplo, filamentos de actina, de tal manera de que estos va permitiendo progresivamente buscar al otro extremo de la úlcera y cuando se encuentren prácticamente ya se habrá realizado todo el proceso de reparación. En este proceso de reparación, vean que hay una serie de receptores para el factor de crecimiento. Entonces, gracias a la acción de estos factores del crecimiento, estas células van realizando su mecanismo para buscar el nuevo epitelio en esta lesión ulcerosa. Y lógicamente, los extremos en esta zona donde está el lecho ulceroso, esas son zonas que tienen menor oxigenación aún todavía. Entonces, estas células que van alcanzando poco a poco el borde de la úlcera tienen que adaptar todo su mecanismo fisiológico a situaciones de hipoxia. Y también estas células posteriormente van adaptando movimientos de migración, van a ir migrando progresivamente para disminuir el diámetro del lecho ulceroso. En la fisiopatología de la úlcera péptica hay factores genéticos que han sido muy bien estudiados y esto es conocido y los utilizamos pues para poder ver a nuestros pacientes qué riesgo tienen. Más o menos el 40% de pacientes que padecen una úlcera duodenal ya han tenido un familiar que ha padecido anteriormente dicha enfermedad. Entonces es fundamental preguntar si hay más familiares que han presentado esta enfermedad. Si vamos a los niños, vemos que el 62% de niños que padecen las úlceras pépticas ya han tenido un factor de historia familiar de tipo ulceroso. La úlcera duodenal, por ejemplo, es más frecuente en personas del grupo sanguíneo 0. Esto evidencia de que hay un factor genético que nos va a predisponer. Y aproximadamente el 50% de estos pacientes se va a detectar que hay un incremento muy importante del pepsinógeno de tipo 1. Para sintetizar este tipo de pepsinógeno número 1 es importante la transmisión genética mediante el factor autosómico dominante. Por tanto, ya hay predisposición tanto para el riesgo como también para factores de riesgo, como por ejemplo, hay mayor pepsinógeno, si hay mayor pepsinógeno va a haber más pepsina y hay más riesgo de lesión. Y el grupo sanguíneo 0 que va a ir delimitando a determinados grupos humanos a tener mayor riesgo o a tener menor riesgo. Hay dos tipos de úlceras pépticas, la úlcera gástrica y la úlcera duodenal. Estas úlceras han sido estudiados tanto en su incidencia como en su fisiopatología y el factor de riesgo. ¿Por qué? Porque decíamos de que hay un momento que uno puede confundir el ciclo de una úlcera péptica con una úlcera maligna. La úlcera maligna en algún momento puede remedar mucho a la úlcera péptica. De ahí de que en el seguimiento de las úlceras es fundamental la biopsia. ¿Ok? Toda úlcera debe de ser biopsiada adecuadamente. Y si uno va biopsiando adecuadamente, podrá fácilmente diferenciar cuando estamos frente a una úlcera péptica o a una úlcera maligna que está siguiendo su ciclo de malignidad. Bien, entonces vemos que en la edad, en la historia familiar, en el sexo, factores de estrés, el consumo de drogas que son ulcerogénicas y el riesgo de cáncer en la úlcera péptica y la úlcera duodenal se van diferenciando. Lo mismo sucede en la patofisiología, ¿no? A la prevalencia o a la invasión del Helicobacter pylori, a los factores anormales del moco, un moco que no tiene una estructura muy eficiente, también va a facilitar más a una úlcera gástrica o bien a una úlcera
duodenal. La masa de células parietales, la producción de ácido, la producción de gastrina, la formación de pepsinógeno y su asociación a la gastritis. Lógicamente, la asociación a la gastritis está en relación a la úlcera gástrica y menos común a la úlcera duodenal, porque en la úlcera duodenal, lógicamente, la mucosa gástrica ectópica solo va a aparecer cuando el Helicobacter pylori ha logrado invadir. Ya lo vamos a revisar eso más adelante con más detalle. Hoy en día, en los servicios de emergencia, uno se enfrenta a muchos pacientes que han consumido cocaína, sobre todo los fines de semana. Acá tenemos la estructura de la cocaína libre, los sales de cocaína, y para activar a esta cocaína libre, ya vemos de que hay una serie de elementos, la lejía, el bicarbonato de sodio, hay una serie de componentes de la saliva que van a facilitar, y el mismo ácido clorhídrico en el estómago van a facilitar la formación del clorhidrato de cocaína. Este clorhidrato de cocaína, ¿sí?, tiene sus características, ya como ustedes muy probablemente también lo saben perfectamente. Si hay inhalación, el pico es a los 30 minutos y el efecto va a durar entre 1 a 6 horas. Si el consumo es por vía oral, el pico se alcanza a los 60 minutos. Pero ¿qué de importante hay en cuanto a la cocaína? El daño que va a producir la cocaína, en este caso al estómago, es porque la cocaína va a entrar a un metabolismo hepático. Entonces, en el metabolismo hepático se bloquea a esta enzima, a la monoamino oxidasa. Esta monoamino oxidasa va a permitir la degradación de la adrenalina en noradrenalina y, lógicamente, esta hormona va perdiendo su efecto y se va regulando. Pero en estos pacientes, al haber un bloqueo, aparece una supersensibilidad del epitelio a la adrenalina y noradrenalina. Entonces, esta noradrenalina y la adrenalina lo que van a producir es una vasoconstricción muy intensa. Y esta vasoconstricción muy intensa es la que va a llevar a una hipoxia, y esa hipoxia va a llevar a una anoxia, y esa anoxia va a llevar hacia una gastritis erosiva y, si es muy intensa, puede llevar hasta una úlcera péptica. Y el mismo efecto va a producir a nivel, por ejemplo, de los músculos oculares. Se va a producir, pues, ahí se va a producir una intensa midriasis, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué efectos colaterales produce la cocaína en el sistema neuroentérico? Va a bloquear a las fibras nerviosas sensitivas. A nivel del endotelio, de la irrigación, va a incrementar el flujo de calcio y este flujo de calcio va a aumentar la vasoconstricción. Las plaquetas que están a nivel de la microcirculación van a incrementar su agregación. Por tanto, van a incrementar la producción de los tromboxanos A2. De igual manera, hay una disminución de eiconazoides. Por ejemplo, las prostaglandinas E2 o las prostaciclinas, las prostaglandinas I2, disminuyen grandemente. Esas prostaglandinas, recuerden que son citoprotectoras. Entonces, se pierde también el mecanismo de citoprotección. Y, lógicamente, esto va a llevar a una isquemia aguda. Otro elemento tóxico y que favorece la formación de la úlcera es el alcohol. ¿Qué relación hay entre alcohol y la úlcera péptica? Como bien sabemos, el alcohol es un disolvente de lípidos y además tiene un pK muy bajo. Por consiguiente, el alcohol va a actuar también sobre las proteínas, y las proteínas, bien sabemos, son elementos estructurales, es decir, los va a desnaturalizar a la estructura de la proteína. Es por ello de que el moco gástrico, que tiene una estructura muy importante, lo lleva a una depresión. Entonces, el consumo de alcohol tiene ya un efecto directo. Ingiero una cantidad de alcohol, físicamente llega el alcohol al estómago y comienza a producir una disminución en la calidad del moco y en su producción y su secreción. Luego va a producir una injuria microvascular. Entonces, esto va a favorecer un aumento de la permeabilidad a nivel de la microcirculación y esto va llevando a un edema.
Lógicamente se va produciendo una respuesta inflamatoria y dentro de esta respuesta inflamatoria hay una liberación de la endotelina 1. Hay una disminución en la secreción de bicarbonato. Se van a activar los factores de necrosis tumoral alfa. Se va a iniciar rápidamente la apoptosis. Se libera una gran cantidad de aniones y superóxidos. Hay un daño epitelial y este daño epitelial es por la lipoperoxidación de la capa de las membranas de las células. Esto lleva a una erosión y posteriormente a una exfoliación de la célula y de esta manera sigue el curso hasta constituirse la úlcera. El etanol, como bien sabemos, cuando hemos ingerido va a producir un cambio en el potencial redox, va a producir todos estos efectos por el proceso de formación del acetalaldehído. El etanol, su principal metabolito, él es el acetalaldehído. En la realidad, ya el acetalaldehído, cuando está en circulación sanguínea, es el que va a producir todo el efecto tóxico del alcohol. ¿Por qué? Porque va a disminuir la actividad del ciclo del ácido cítrico, disminuye la síntesis proteica, la síntesis de lípidos, hay una hiperlactidemia, hay un incremento de cuerpos cetónicos, hay mayor actividad de las antinoxidasas, mayor degradación de purinas y mayor producción del ácido úrico. Por tanto, ya sabemos que el daño va a ser por el consumo de alcohol, pero también ya hay ácido en el estómago. Entonces hay dos elementos que ya están haciendo daño a la mucosa gástrica. Entonces, este daño es directo y también puede ser indirecto, porque la liberación de una gran cantidad de factores inflamatorios, esto va a incrementar los granulocitos en esa zona, se van a incrementar la producción de los metabolitos de óxido reducción, ¿no? Se van a incrementar las citoquinas, dentro de ellos los factores de necrosis tumoral, y se van a generar una gran cantidad de sustancias vasoactivas. Estos, lógicamente, que van a llevar a una mayor inflamación, mayor vasoconstricción, isquemia, el daño celular y prácticamente la muerte celular. El alcohol y el tabaco generalmente están juntos en los malos hábitos higiénicos dietéticos. Entonces, decimos, el tabaco también va a contribuir a la formación de la úlcera péptica. En una estadística, por ejemplo, se encontró de que los fumadores tienen riesgo de 41.3 perdón, los no fumadores 41.3 y los fumadores 58.7. De acá deducimos de que quienes son fumadores tienen más riesgo que quienes no son fumadores. Bien, en estas estadísticas no se diferenció bien a los no fumadores que eran pasivos, ¿no? Eso es una de las falencias de esta estadística y de este estudio. Bien, pero nos dan datos importantes. ¿Qué sucede cuando una persona consume más tabaco relacionado a la úlcera? Tienen mayor incidencia de úlcera, acabamos de ver. La cicatrización va a ser más lenta. Entonces se va a retrasar el periodo de cicatrización, esto va a aumentar el periodo del tratamiento y por consiguiente también va a tener un costo mucho mayor. Es más frecuente en las recidivas. Los pacientes en un año hacen más cuadros de úlcera péptica, quienes son los fumadores, y las complicaciones son más frecuentes, y las complicaciones son de todo tipo. Recuerden que el tabaco hace daño a todo el organismo. Entonces, si una persona tiene mayor comorbilidades, va a tener también complicaciones más severas, y esto los lleva ¿a qué? Los lleva a una menor expectativa de vida. Pacientes fumadores que presentan úlceras siempre van a tener un factor de muerte muy alto durante etapas del adulto joven incluso. En cuanto al tabaco, ¿ok? Para identificar, para propugnar y difundir el efecto dañino del tabaco, hay esfuerzo de muchas asociaciones científicas, asociaciones civiles, ¿ok? Que trataban de decir la verdad sobre el tabaco para disminuir y hacer conciencia en las personas y de esta manera disminuir los riesgos de enfermedad, de muerte y todos los problemas que acarrea el tabaco.
¿sí? Estas estadísticas, estos estudios hicieron mucho más sistemáticos desde la época del 50 y noten ustedes, uno de los datos, una de las conclusiones de estos estudios, que es aproximadamente 500 millones de personas que viven actualmente en el mundo van a morir a causa del tabaco y por una edad prematura. Entonces, noten de que el tabaco, si comparamos al daño que ha producido la última pandemia, son más o menos equivalentes. Ahora, el tabaco, cuando se ha estudiado todos sus componentes, se ha identificado perfectamente, tanto en la fase gaseosa, como por ejemplo podemos ver desde el dióxido de carbono, que también va contaminando el ambiente, o sea, quienes fuman contaminan también el ambiente, van a generar mucho dióxido de carbono. El monóxido de carbono, óxido nitroso, tenemos acá una amplia lista de productos que se producen como consumo del tabaco y la combustión del tabaco. Dentro de ellos, para la parte gástrica, los dañinos son el monóxido de carbono y también el amoníaco. Son los dos más importantes, aparte del metano, la acetona y todo lo demás. Lo mismo, se han estudiado partículas como el alquitrán, que ya sabemos perfectamente y que está muy asociado a múltiples tipos de cánceres, ¿no? En el agua también cuando se entre en contacto el tabaco, vamos a encontrar siempre la nicotina. Y ya saben que la nicotina es el componente que va a producir dependencia, ¿no? Para el consumo del tabaco. Y también se va a generar el benzopireno, que van a ser todos ellos ulcerogénicos y también muchos de estos están asociados a diversos tipos de cáncer. Por tanto, el tabaco va a producir una reducción de todos los mecanismos de citoprotección de la mucosa gástrica. Reduce los niveles de factores de crecimiento epitelial, es decir, no va a permitir un eutrofismo adecuado. Aumenta la producción de ácido. Si hay más ácido, hay más riesgo de úlcera. Disminuye la producción de bicarbonato y secreción de bicarbonato. Va a producir un problema de incompetencia pilórica, aumentando el reflujo biliar. Por tanto, el tabaco va a ser la puerta de entrada a de que otro agente extraño, que no debe de estar en el estómago, aparezca en el estómago y esto se debe a un reflujo biliar y esto es por un problema de incompetencia del pilo. Por tanto, no es solo el tabaco, sino vean ustedes cómo va a jalar a otros elementos para que hagan daño a la mucosa gástrica, porque ya, como bien sabemos, la bilis es un elemento tóxico para la mucosa gástrica. Va a traer alteraciones en todo el sistema inmunitario y el sistema inmunitario es fundamental para que haya un equilibrio, una homeostasis del epitelio. Por tanto, la renovación de las células epiteliales de todo el tracto gastrointestinal van a estar alterados. Recuerden que en la clase de fisiología el estómago perdía más o menos 30 millones de células por hora. Entonces, no va a haber esa capacidad de regeneración en los pacientes que consumen tabaco. Otros daños que produce el tabaco en la mucosa gástrica. Va a producir una fragmentación del ADN. Por consiguiente, todo el sistema de síntesis proteica y de todos otros efectos dependientes del ADN, del ARN, van a estar muy alterados. Se va a alterar la función de todas las enzimas antioxidantes que tenemos. Nosotros tenemos los antioxidantes más conocidos, el sulfidrilo, el superóxido de dismutasa, la catalasa y el glutatión. Entonces, todos estos elementos están muy alterados, no van a cumplir esa función antioxidante. Por ello es de que van a predominar una gran cantidad de radicales libres, los cuales van a aumentar la permeabilidad microvascular, van a llevar a un edema y inflamación y el daño al epitelio. De igual manera, van a producir mayor infiltración a nivel del epitelio de células plasmáticas y macrófagos y además en las células endoteliales de la mucosa gástrica. Todas las células del endotelio también van a estar alteradas. Acá tenemos una vista endoscópica de una úlcera péptica en un paciente fumador.
Como pueden observar, el lecho ulceroso es muy grande. Esto es lo que nosotros llamamos las úlceras gigantes, son mayores de 2 centímetros y lógicamente por el área nada más que han producido daño, por la profundidad, ya uno puede entender y comprender fácilmente el riesgo de complicaciones de estas úlceras pépticas. Por eso estos pacientes cuando sangran, sangran de en unos volúmenes muy altos que los van a descompensar hemodinámicamente. Y esa descompensación hemodinámica va a potenciar la agresividad de las úlceras. ¿Qué sucede en la fisiopatología de la úlcera péptica? Hay una mayor retrodifusión de iones hidrogeniones y esto es porque la mucosa que nos defiende, la barrera de la mucosa, tiene una serie de defectos, mayor permeabilidad. Esto produce mayor retrodifusión de iones hidrogeniones y el daño prácticamente está consumado. Hay un retardo en el vaciamiento gástrico, más retención del ácido, mayor tiempo en el estómago va a producir más daño. Muchos de estos estómagos ya tienen una gastritis crónicas asociadas al Helicobacter pylori. Entonces, esto ya se constituye, pues, de que per se, ya muchas personas al tener el Helicobacter pylori van a ser mucho más frágiles para producir las úlceras. Ya de igual manera hemos hablado del reflujo de la bilis. Hay un aumento del reflujo duodenogástrico. Recuerden que la bilis va a producir un mecanismo de saponificación. Entonces va a actuar mayormente sobre los ácidos grasos. Y muchos de estos ácidos grasos y lípidos que están formando parte de la membrana van a ser prácticamente afectadas negativamente por la bilis y eso se debe a un aumento del reflujo duodeno gástrico. Y como bien ya lo hemos comentado, eso se debe de que hay una alteración en la motilidad pilórica. ¿Qué sucede en los pacientes ulcerosos cuando ingieren los alimentos? Acá tenemos el estudio en la producción de ácido, acá tenemos en milimoles por hora la producción de ácido y se le está dando alimentos, el mismo tipo de alimento a dos grupos de personas, a las personas que no tienen úlceras y a los pacientes que padecen de úlcera duodenal. Podemos notar de que después del periodo de ingesta de alimentos, los pacientes ulcerosos duodenales tienen mayor producción de ácido postprandial. Y esto lógicamente va a contribuir a la formación de las úlceras. ¿Qué otros factores están alterados en la secreción gástrica y en la formación de las úlceras duodenales? Hay mayor capacidad de secreción basal. Hay mayor capacidad de secreción máxima. La producción del ácido total durante la secreción diurna, durante la secreción nocturna y la secreción postprandial están incrementados en los pacientes ulcerosos duodenales y los gástricos. Por tanto, hay una mayor carga intraduodenal de ácido hacia el duodeno y lógicamente también hay mayor producción de vecina, porque recuerden, siempre se produce la secreción en paralelo de ácido y de pepsinógeno. Acá podemos observar la cantidad de ácido basal que se produce en estas diferentes situaciones. Acá tenemos en condiciones normales, individuos sanos, noten, no van a llegar hasta por ejemplo, a 15 mil equivalentes por hora. Están a 10, 11, 12, están por debajo. Cuando la úlcera se localiza a nivel del fondo y el cuerpo, noten, incluso puede haber menor producción basal de ácido. Cuando la úlcera se localiza en el antro, también la producción basal de ácido alcanza este nivel. La úlcera prepilórica, también los ácidos son debajo del umbral que se ha determinado en este estudio. Las úlceras del canal pilórico ya comienzan a elevarse los niveles de ácido, pueden ver ustedes. Pero los pacientes ulcerosos duodenales, noten, todos ellos van a superar fácilmente un nivel de ácido. Por eso siempre se dice,
La úlcera duodenal está asociada a la hiperacidez y la úlcera gástrica puede estar asociada a una normoacidez o incluso a una hipoacidez. Y lógicamente también estará asociado a situaciones de hiperacidez. Pero el comportamiento, vean ustedes, el ácido es fundamental y es indispensable para la génesis de la úlcera duodenal. Si comparamos a pacientes ulcerosos duodenales contra normales y vamos a medir acá, ¿cómo van a responder a una comida ficticia? ¿Cómo van a responder al consumo, a la administración de pepsinógenos, de gastrinas, etcétera, ¿no? La pentagastrina acá, por ejemplo, se está activando, ¿no? Se está administrando. Vamos a ver cuál es el comportamiento. El débito ácido basal. En situaciones basales, noten acá todavía no hay ningún estímulo, desde ya los pacientes ulcerosos duodenales producen más ácido basalmente que los individuos normales. El débito ha sido estimulado por una comida. También los ulcerosos duodenales producen más ácido que los individuos normales, hasta con comidas ficticias, ¿no? Acá, cuando se administra la pentagastrina, que es un fármaco que va a tener la actividad de la gastrina, esta pentagastrina, cuando se administra la misma dosis a ambos sujetos, ven que los ulcerosos duodenales producen más ácido y la respuesta a la pentagastrina en los individuos normales va a ser mucho menor, ¿ok? Incluso en el débito ácido máximo. Acá vemos en el débito ácido máximo, disculpen, que hay una aceleración en la proyección. Bien, entonces podemos ver acá, en el débito ácido máximo, ¿ven? Cuando se utilizó la pentagastrina, los ulcerosos duodenales producen muchísima mayor cantidad de ácido. ¿Bien? ¿Qué otros factores están alterados en los pacientes ulcerosos pépticos? Como bien sabemos, la célula parietal va a producir el ácido. Entonces, hay una mayor sensibilidad de estas células parietales al estímulo por gastrina. Produce más ácido frente a la gastrina. Hay una mayor liberación postprandial de gastrina. Esa mayor liberación postprandial de la gastrina es fundamentalmente y es mayoritario en los pacientes que son portadores del Helicobacter pylori. Luego, la inhibición antral de la secreción ácida es defectuosa. Recordemos la fisiología para entender fácilmente este concepto. Cuando el ácido está a nivel de 1.5 o debajo, hay una inhibición en la secreción del ácido. Es un freno fisiológico. Ese freno fisiológico por la acidificación del antro no funciona en los pacientes ulcerosos duodenales y ulcerosos gástricos. El pH puede estar en 1, pero no funciona ese freno. Entonces, no hay esa inhibición antral de la secreción gástrica, tanto por la acidificación como por la distensión. A nivel intestinal, también hay una secreción defectuosa. Si llega más ácido, hay más bicarbonato. Entonces, ese mecanismo fisiológico está alterado, ¿no? Entonces, hay menor inhibición de la secreción cuando llega más ácido. De igual manera, estos pacientes van a tener una menor inhibición intestinal cuando llegan sustancias hiperosmolares. Además, cuando llega también la grasa, no van a tener el mecanismo de inhibición intestinal en la secreción. Entonces, no solo es ácido, no solo es pepsinógeno, sino que secundariamente y de reacción en el organismo están comprometiendo, como podemos ver acá ya los quimiorreceptores, estamos viendo la liberación de hormonas que van a regular la inhibición en la secreción gástrica. Si medimos la gastrina postprandial en individuos controles contra los ulcerosos duodenales en el tiempo, acá podemos observar que es evidente el gran diferencial. Acá tenemos en picogramos por mililitro de gastrina
sérica, y acá tenemos el tiempo que se han ido obteniendo las diversas muestras. Y acá tenemos el gráfico final. En rojo tenemos a los pacientes ulcerosos duodenales que siempre producen más ácido en los diferentes tiempos, ¿bien? A lo largo de todo el tiempo, ¿bien? A diferencia de los individuos que son, en este caso, de control. La sensibilidad de las células parietales a la pentagastrina. Acá tenemos la producción de ácido en 1000 equivalentes, ¿no? Cada 30 mililitros. Acá tenemos la administración de la pentagastrina a dosis progresivas y vamos a ir midiendo la producción de ácido en 1000 equivalentes. Vemos a 2.7, vean ustedes, el diferencial es muy poco en la producción de ácido, pero ya es llamativo los valores. Llegamos a 75, ¿no? Entonces, si se administra 75 nanogramos por kilo de peso por hora a estos pacientes, vean, acá el diferencial sí es marcado, ¿eh? Como los pacientes ulcerosos duodenales comienzan a producir mayor cantidad de ácido. Y a medida de que se va incrementando la pentagastrina, en este experimento han llegado hasta estos niveles, se puede notar el gran diferencial en la producción de ácidos. O sea, que son más sensibles las células parietales en los pacientes ulcerosos. La producción del bicarbonato en el duodeno proximal. Vemos, en condiciones normales, basales, los individuos control producen este nivel. En este caso está registrándose a 185, ¿no? Acá tenemos los niveles de control. En cambio, los ulcerosos duodenales, noten, en situaciones basales también ya producen menor cantidad de bicarbonato. Si se produce un estímulo en individuos controles normales, la secreción de bicarbonato, noten cómo se eleva. Y los pacientes ulcerosos duodenales tienen menor capacidad de secretar bicarbonato. El bulbo duodenal y la segunda porción tienen una respuesta diferente al estímulo del ácido y en la producción de bicarbonato. Acá tenemos la producción de bicarbonato en el lado izquierdo en el bulbo duodenal. ¿Ven? Acá tenemos la producción de bicarbonato contra el tiempo. Entonces, este es el basal. Se aplica ácido clorhídrico al duodeno y se va a medir la producción de bicarbonato en individuos normales. Noten de que más o menos a los 15 minutos, 15-20 minutos, la producción de bicarbonato es la más alta y luego va disminuyendo porque también se va diluyendo el ácido. Pero los individuos ulcerosos duodenales, noten que alcanzan un pico muy bajo, ¿no? Entonces tienen menor capacidad de producción de bicarbonato a nivel del bulbo frente al mismo estímulo si comparamos con individuos normales. Vamos a la segunda porción. La misma cantidad de ácido clorhídrico. Vamos a medir la producción de bicarbonato. En el tiempo, vemos de que a los 15 minutos hay la mayor secreción de bicarbonato, tanto en individuos normales como en individuos que tienen úlcera duodenal en el mismo nivel. O sea, el mayor defecto en la producción de bicarbonato es solo a nivel del bulbo duodenal. Pero en la segunda porción y en la tercera porción se comporta igual la producción de bicarbonato frente a un estímulo de ácido clorhídrico. ¿Okay? Acá tenemos cómo confluyen los trazados de la úlcera duodenal y de los individuos normales. Fisiológicamente, nosotros producimos 3 momentos o picos de ácidos. El débito ácido basal, el BAO, el débito ácido máximo y el pico ácido. Comparamos a pacientes normales o controles contra los ulcerosos duodenales. En el débito ácido basal, los ulcerosos duodenales producen más ácido. El débito ácido máximo, los ulcerosos duodenales más ácido. Y tienen más picos ácidos también los ulcerosos duodenales. La población de células parietales. Tenemos nosotros más o menos cerca de 1 billón de células parietales. Si hacemos el recuento de células parietales en los ulcerosos duodenales, noten, la población es muchísimo mayor en ellos.
En muchos pacientes con úlcera gástrica, incluso la población de las células parietales puede ser menor. ¿Cuál es la actividad proteolítica en los pacientes ulcerosos duodenales y cómo esto va influenciando en el proceso de reparación o cicatrización de la úlcera? Acá tenemos los diferentes pHs intragástricos, ¿ven? Hasta 7. Acá tenemos la actividad mitógena. Mayor actividad mitógena, mayor reparación. Acá tenemos la actividad proteolítica. Si hay mayor actividad proteolítica, hay mayor destrucción de células. Si estamos entre un pH 1 a 2 y medimos la actividad de la pepsina, vemos que la pepsina acá tiene una actividad proteolítica muy alta. Es por ello de que el proceso de regeneración o cicatrización de la úlcera es muy lenta y muy baja. Cuando se va llegando a un pH de 4.5 es el punto de inflexión, ¿ok? En que la actividad proteolítica de la pepsina comienza a disminuir, pero la actividad de mitogenicidad del epitelio se va incrementando y esto va aumentando la cicatrización. Por tanto, el medicamento que debemos de utilizar en la úlcera péptica debe de elevar sobre 4.5 el pH gástrico, ¿ok? Para garantizar una cicatrización rápida. Porque cuando el pH es mayor de 4.5, la actividad proteolítica de la pepsina y del ácido disminuyen considerablemente. Por tanto, los medicamentos que están en el mercado para el manejo de la úlcera péptica, todos ellos cumplen el requisito de llevar a un pH mayor de 4.5. Otros llevan a 5, otros a 6, incluso otros a 7. E incluso los más actuales van a llevar a pHs muy rápidos o van a ser mucho más potentes en el proceso de la inhibición del ácido. Entonces, no hay que confundir de que qué medicamento es mejor, sino qué medicamento lleva más rápido que pH. Y con todos los medicamentos se puede producir la cicatrización de las úlceras. Lógicamente, en unos será más rápido y en otros será mucho más lento la cicatrización. Ahí está la diferencia para elegir qué medicamento vamos a utilizar en el manejo de la úlcera péptica. Pero todos ellos van a llegar a cicatrizar. En eso sí tenemos que estar muy claros. Dentro de la producción de las úlceras pépticas también hay una serie de tumores que producen hormonas, dentro de ellas las gastrinas. Los gastrinomas que pueden estar en páncreas o en el intestino, ya bien sabemos que la gastrina va a producir mayor liberación de ácido, van a contribuir a las úlceras pépticas. Y hay enfermedades conocidas como el síndrome de Zollinger-Ellison, la neoplasia endocrina múltiple del tipo 1 y el hiperparatiroidismo. Entonces, estas entidades, porque van a incrementar los niveles de calcio, van a incrementar los niveles de gastrina, también se constituyen en factores que van a generar la úlcera péptica. Entonces, no olvidemos a estos elementos. En el Zollinger-Ellison son unos datos así muy puntuales. Acá ven una imagen endoscópica de un síndrome de Zollinger-Ellison. Ven acá en el bulbo duodenal las úlceras y acá en la segunda porción del duodeno ven acá unas úlceras múltiples. Unas están cubiertas ya por hematinas, otras están cubiertas ya por fibrina, pero hay una gran cantidad de... Si acá tenemos las vistas histológicas y la identificación. En las úlceras de Zollinger-Ellison asociadas al gastrinoma, más del 80% de los gastrinomas se van a encontrar en esta ubicación, en este triángulo, ¿ven? Que está formado por el cuello de la vesícula. Acá tenemos el otro punto de referencia, la parte posterior de la cabeza del páncreas que coincide con el ángulo de Treitz. Si trazamos estos puntos, entonces este es el triángulo donde se va a encontrar la mayor cantidad de gastrinomas.
Entonces, como ya bien sabemos, la gastrina tiene un efecto muy importante en mayor secreción gástrica, tiene un efecto trófico sobre las células parietales, por eso se van a incrementar grandemente también las células parietales, y va a incrementar la multiplicación celular y liberación de la histamina, o sea, las células enterocromafines. Por ello va la lesión a través de esta enfermedad que viene a ser el gastrinoma. Acá tenemos en el síndrome de Solinger-Ellison, ¿bien? Ven acá una mucosa, ¿no? Con unas características muy importantes en el comportamiento glandular que está muy expandido. En las úlceras de Solinger-Ellison, en el gastrinoma, hay una hipersecreción ácido secundaria, que es secundaria al tumor. La incidencia para la úlcera péptica de 0,1 al 1% de los pacientes que tienen úlcera péptica. La mayoría de los casos se va a diagnosticar en pacientes entre los 30 y los 50 años. La relación varón-mujeres de 2 a 1. Y algunos pueden ser esporádicos o relacionados también con neoplasias endocrinas múltiples del tipo 1. En el Solinger-Ellison nos van a ayudar las determinaciones sanguíneas de gastrina. Cuando está mayor de 600 picogramos por mililitro, ya es prácticamente Solinger-Ellison. Entre 110 y 600 picogramos puede ser una úlcera duodenal o Solinger-Ellison. Y también esto se va a ver mucho cuidado en las anemias perniciosas, la elevación de la gastrina. Entonces, la gastrina es un elemento que coadyuva al diagnóstico, pero no determina, porque la determinación de gastrina puede también estar elevados en otras situaciones diferentes. Hay marcadores para el Solinger-Ellison. Acá tenemos la sinaptofistina, la enolasa neuroespecífica y la cromogranina, que nos podemos apoyar en esto para llegar al diagnóstico. Las úlceras de estrés. No olvidemos que las úlceras de estrés a las cuales nos referimos no están asociadas a problemas emocionales, sino de que llamamos úlceras de estrés cuando el paciente va a estar en estas situaciones. Ha enfrentado una cirugía mayor, ha presentado un shock hemorrágico, presenta una hipotensión severa, hay ventilación mecánica prolongada, es portador de coagulopatías, hay traumas, hay sepsis, pacientes quemados, ¿no? En ellos se produce la úlcera de Kurlin en más del 35% de los pacientes quemados, en aquellos pacientes que padecen enfermedades en el sistema nervioso central que son graves, a ellos se les llamaban, ahora ha perdido ya esta nomenclatura de la úlcera de Cushing, ¿no? Ya en la literatura se refiere muy poco, pero anteriormente era muy común. Pero lo que tenemos que recordar es de que enfermedades graves del sistema nervioso van a condicionar a las úlceras y también otras enfermedades graves, como las hepáticas, por ejemplo, la cirrosis, insuficiencias renales, insuficiencias respiratorias, van a contribuir a las úlceras de estrés. Por tanto, cuando nos enfrentamos a las fases del shock, ya saben ustedes, el shock tiene diferentes fases y todo esto va a producir pues una gran alteración en la perfusión tisular, en la producción de glucocorticoides, ¿no? Entonces, a un trastornos catabólicos, hay un incremento del colon, hay una disminución de la tensión arterial. Todas estas respuestas propias del shock van a contribuir a las úlceras de estrés. Ahora, en las lesiones agudas de la mucosa gástrica, estas van a sangrar el 20% de los casos. E incluso el 5% de estas lesiones agudas de la mucosa gástrica van a sangrar de forma masiva. Entonces, acá, las denominaciones antiguas, la gastritis difusa hemorrágica, la gastritis por estrés, etcétera, todos ellos ya han sido abandonadas y ahora convencionalmente todos llamamos las lesiones agudas de mucosa gástrica. Hay una alteración en la irrigación en las úlceras de estrés. Un pequeño recuerdo
de cómo se regula el flujo sanguíneo gástrico. Hay una acción y control del sistema nervioso central a través del hipotálamo anterior y posterior, a través del sistema nervioso autónomo, el sistema simpático y parasimpático. Se va a producir adenosinas, se va a producir una gran cantidad de hormonas, tales como, por ejemplo, la gastrina, que va a incrementar el flujo, la vasopresina, que va a producir vasoconstricción conjuntamente con la somatostatina, la secretina y colecistoquinina. Otros factores que van a regular son las prostaglandinas, que producen mayor vasodilatación, los tromboxanos y leucotrienos, que producen vasoconstricción, diversos neuropéptidos, como el polipéptido relacionado al gen de la calcitonina o el polipéptido intestinal vasoactivo, que son potentes vasodilatadores, y bien sabemos ya las endotelinas son excelentes vasoconstrictores. Entonces, la producción de unos o estos, cuánta cantidad se produce en un determinado momento, en una fase del shock, son los que van a regular el flujo sanguíneo que va a estar recibiendo el estómago. Cuando hay ruptura de la barrera mucosa, hay retrodifusión de iones, pero a pesar de esta retrodifusión de iones, sí hay normotensión. Eso va a ser porque hay un flujo sanguíneo normal, hay una oxigenación y un pH adecuado y no se va a producir lesiones en la mucosa. Pero si hay retrodifusión, normotensión, ya se inicia un flujo sanguíneo inadecuado, esto va a llevar a una anoxia tisular y una acidosis leve, y la lesión de la mucosa está en curso. Pero cuando se entra a la fase del shock, el flujo sanguíneo gástrico está muy disminuido. Esto lleva a una anoxia, acidosis severa, y esto sí puede llevar a una lesión grave de la mucosa gástrica. Es por ello de que en las úlceras de estrés, lo más importante es regular la normotensión y no la inhibición de ácido, porque acá el problema fundamental es hemodinámico. Acá tenemos las úlceras de estrés, ¿no? Son múltiples. Se van a localizar mayormente en el cuerpo gástrico, y en padecimientos graves van a aparecer pues después de las 72 horas. Entonces, estos pacientes, ese es el periodo crítico en el cual pueden aparecer estas úlceras. Y para corregir a esta hipotensión en los estados de shock y los procesos de acidosis, es lo más primordial para evitar las úlceras de estrés. Entonces, muchos de ustedes les va a interesar la emergencia, les va a interesar los cuidados intensivos, ¿no? Y en ellos, pues, tenemos que mantener la presión como un factor importantísimo para evitar las úlceras de estrés. Lo mismo, revertir rápidamente si el paciente está en estado de shock o está en un estado de acidosis. Eso es lo más importante en las úlceras de estrés. El Helicobacter pylori. Acá, como pueden observar ustedes, el Helicobacter pylori tiene flagelos que le permiten adherirse a estos receptores que tiene la mucosa gástrica. Por ello es de que el Helicobacter pylori, al no tener estos receptores, no se puede presentar, no se puede adherir en el intestino, en el colon. En el duodeno sí se va a adherir, ya vamos a ver por qué. Porque se produce una metaplasia. El Helicobacter pylori es uno de los patógenos, ¿no?, que nos ha infectado durante muchísimos años. Pero recién en el siglo pasado se le ha dado la importancia y las investigaciones nos han dado muchas luces acerca de esta bacteria. E incluso actualmente está considerada como un factor de cancerígeno por el Organismo Mundial de la Salud. Es cultivado en 1982 por estos investigadores australianos, Marshall y Warren, porque les permitió también ganar el premio Nobel. Esta bacteria es de tipo gram negativo, es espirilado y presenta flagelo, y lo más importante, que tiene una actividad ureasa. Ven acá, los flagelos son monopolares. Pero el Helicobacter pylori tiene numerosas especies. En la mucosa gástrica,
la más común y patógena, la Helicobacter pylori, pero hay otro tipo de Helicobacters también. Por ello, actualmente, cuando la úlcera péptica o en los casos de gastritis, el Helicobacter pylori constantemente está recidivando, hay que tener en cuenta si realmente es el Helicobacter pylori o es que el patólogo está confundiendo estos helicobacteres y nos está reportando lo inadecuado. Entonces, para no caer en esa situación, actualmente se recomienda el cultivo para poder identificar perfectamente a las diferentes especies. Y también hay especies que van a llegar a infectar la mucosa del intestino delgado o radican ahí, ¿ven? Todos los Helicobacter pylori, pero estos hasta el momento no se han demostrado que estén muy asociados a una patología determinada. También se ha identificado el Helicobacter pylori en el hígado, a nivel también de la vía biliares y de los conductos biliares. Por tanto, hay mucho que estudiar sobre esta bacteria. Conocemos mucho del Helicobacter pylori, pero muy poco de las otras especies. La infección a nivel mundial, acá tenemos por continentes, creo que los valores porcentuales son bastante elocuentes para decir, entre comillas, los países de mayor desarrollo tienen menor cantidad de la prevalencia del Helicobacter pylori y los países en vías de desarrollo son los que presentamos mayor cantidad de la prevalencia del Helicobacter pylori. Y eso se debe a una serie de factores, sobre todo, pues, relacionados a la sanidad y a factores económicos, sobre todo a la calidad del agua, ¿no? Recordemos que en el Perú nuestra calidad del agua es muy deficiente. Lamentablemente no hay publicidad sobre el tipo de agua que nosotros consumimos. Entonces es necesario de que cada uno de nosotros nos esforcemos en identificar qué riesgos tiene el agua que nosotros consumimos de las diferentes fuentes que nos abastecen. El Helicobacter pylori, cuando se estudia en la úlcera duodenal, el 96% en la mayoría de estudios van a tener el Helicobacter pylori. En cambio, en la úlcera gástrica, el 75% van a estar asociadas al Helicobacter pylori. La infección del Helicobacter pylori se da en etapas muy tempranas de la vida. Entonces, la mucosa gástrica se produce cuando llega el Helicobacter, una infección aguda, pasa un buen tiempo para que llegue a una infección crónica. Luego, esto puede seguir varios caminos, ¿no? Puede ser una gastritis antral predominantemente, que puede llevar a una úlcera duodenal. De igual manera, esta gastritis o la pangastritis no atrófica, que pueden llevar al linfoma MALT o pueden llevar en muchos casos a pacientes asintomáticos a pesar de que van a presentar una infección por Helicobacter pylori. Entonces, además, este Helicobacter pylori puede llevar a gastritis atrófica y esta gastritis atrófica terminar en una úlcera gástrica o seguir el proceso de la historia natural de esta gastritis atrófica, pasa a una metaplasia intestinal, luego esta metaplasia a una displasia y luego va a llegar hasta el cáncer. Y lógicamente, para que ocurra ello, se necesitan muchos años para que esta bacteria pueda llevarnos a esta situación. El Helicobacter pylori que ingerimos fácilmente atraviesa la capa de moco, ¿ok? Pero el 80% de las bacterias que están en el estómago se quedan en el moco y solamente el resto del porcentaje va a llegar hacia el propio epitelio. Estos helicobacterias en el moco van a formar una burbuja que los va a proteger del ácido, se aísla del ácido. Y eso se debe a que tienen una actividad de la ureasa. Entonces, esta ureasa, al producir este amonio, este es el que va a neutralizar el pH ácido. Y de tal manera esto protege a la supervivencia del Helicobacter pylori. Este Helicobacter pylori se multiplica y al multiplicarse el Helicobacter pylori, más la pepsina, más el ácido,
van produciendo una inflamación y esa inflamación va produciendo una destrucción de las células de revestimiento epitelial. El Helicobacter pylori, como depende mucho de la ureasa, esto le permite evadir al ácido, pero también va a tener una gran motilidad y una gran quimiotaxis. Y dependiendo de las especies, aquellos sobre todo que producen este producto que se llama el BAC-A, estos van a tener una gran capacidad a las adhesinas y a través de una serie a manera de tubos van a permitir de que estas bacterias que producen el BAC-A transporten hacia el interior del epitelio otros elementos como el K, que le van a dar mayor actividad viral, van a ser más virulentos, van a ser mucho más agresivos estos tipos de Helicobacter que están produciendo estos, el BAC-A y el K. Esta es una representación de que qué ocurre cuando llega el Helicobacter pylori. ¿Ven? Cuando el Helicobacter pylori entra en contacto con el epitelio, a nivel del epitelio también se genera una gran reacción inflamatoria, lo mismo que a nivel de la lámina propia. Y por consiguiente también a nivel se va a modificar la irrigación del epitelio y se van a activar una serie de células que están acá en el torrente sanguíneo para que produzcan una inflamación. Entonces, este proceso inflamatorio es el que va a ser responsable, por ejemplo, inicialmente de las gastritis. Y si esas gastritis van progresando, pueden llegar hasta la úlcera péptica. La patogenicidad del Helicobacter pylori, hemos dicho, se debe a la ureasa, de que va a producir una serie de proteínas del tipo shock. Las hot proteínas del shock van a, van a liberar unas proteínas que van a inhibir el ácido. Sus flagelos le permiten fijarse en el epitelio. Estas adhesinas que vienen a ser elementos a través de los cuales va a anclar el Helicobacter pylori, va a producir una gran cantidad de mucinas y fosfolipasas, va a producir la superóxido dismutasa, la catalasa, ¿no? Una serie de toxinas vacuolantes y citotóxicas. Estas toxinas, todas ellas van a ir produciendo cambios inflamatorios y que van a ir destruyendo progresivamente el epitelio. Entonces, los factores de virulencia están muy asociados a la colonización. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, una serie de situaciones que le dan virulencia a esta bacteria. No es una, sino es múltiples factores de virulencia. Y el Helicobacter pylori no solamente va a producir daño a nivel de el estómago o el duodeno, como una úlcera duodenal, una úlcera gástrica, una atrofia gástrica, va a llevar a pólipos hiperplásicos, a dispepsias, ¿no? Al linfoma, al cáncer gástrico, sino que también a una serie de enfermedades del tipo hematológicas. Va a llevar a una anemia por deficiencia de vitamina B12, anemia por fierro, a una trombocitopenia, que también están asociadas al Helicobacter pylori. Entonces, el daño no solamente es gástrico, también, sino es extradigestivo. Cuando hay una infección aguda, cuando hay una infección crónica o una pangastritis, entonces se modifica la producción de ácido cuando hay infección del Helicobacter pylori. Ven que en la fase aguda hay un incremento inicial de la somatostatina, hay una disminución de la gastrina y una disminución del ácido. Cosa que cambia cuando, por ejemplo, se vaya a una gastritis antral. Acá ya disminuye la somatostatina, incrementa la gastrina y se incrementa el ácido. Y cuando es una pangastritis, cuando ya afecta todo el estómago, lleva a una disminución del ácido. Ahí esta hipoacidez va a ser un factor de riesgo para la aparición del cáncer gástrico. El Helicobacter pylori, ¿cómo produce la úlcera en el duodeno? Si el duodeno tiene un epitelio diferente al de la mucosa gástrica.
Vamos a ver qué factores se van modificando y presentando para que aparezca la úlcera duodenal por Helicobacter pylori. Hay un incremento en la producción de ácido al duodeno. Y esto se va a deber a que la gastritis que ha originado el Helicobacter pylori incrementa la gastrina. Si hay más gastrina, hay más ácido, por consiguiente, sobrecarga de ácido sobre el duodeno. Luego, vamos a tener de que esa sobrecarga, para adaptarse el duodeno a ese ácido, lógicamente el mecanismo adaptativo es transformar la mucosa en una metaplasia. ¿Y qué epitelio resiste mejor el ácido? La metaplasia gástrica. Entonces, una vez ya de que el duodeno ha modificado su estructura a metaplasia gástrica, estas células de la metaplasia gástrica ya tienen receptores para el Helicobacter pylori. Entonces, esto garantiza la colonización del duodeno por el Helicobacter pylori, porque previamente ya hubo metaplasia. Y esa colonización por el Helicobacter pylori produce una duodenitis inicialmente y luego una úlcera duodenal. Y lógicamente ya hemos dicho que el Helicobacter pylori hay cepas que son más ulcerogénicas unas que otras. Y de igual manera hay otros factores genéticos y factores ambientales que también van a estar contribuyendo a la par que como él está haciendo daño el Helicobacter pylori. Acá tenemos una gran úlcera duodenal endoscópicamente, ¿ven? La úlcera está sangrando y hay que hacer una endoscopía terapéutica para detenerlo. En estos pacientes, lógicamente, se demostró de que tenían el Helicobacter pylori. Cuando hay invasión del Helicobacter pylori, se va a modificar también la secreción del pepsinógeno 1 y del pepsinógeno 2. Acá podemos observar en los controles que lógicamente los que no tienen Helicobacter pylori ven que el pepsinógeno 1 está se produce en menor cantidad. De igual manera, el pepsinógeno número 2. En cambio, los que tienen el Helicobacter pylori producen más pepsinógeno 1 y también producen más pepsinógeno del tipo 2. En el estudio del Helicobacter pylori se ha encontrado de que una dieta muy rica en los polifenoles y sus diferentes metabolitos van a tener un efecto protector contra la infección del Helicobacter pylori. Acá tienen ustedes toda la secuencia a través de las cuales una dieta con polifenoles va a evitar el proceso de la colonización y la virulencia, ven ustedes, se está bloqueando, ¿sí? Y esto lógicamente va a disminuir el proceso de la inflamación y la ulceración. Incluso los polifenoles que se consumen van a modificar niveles importantes de interleuquina, factores de necrosis tumoral y todo lo demás. Entonces, es fundamental la dieta con polifenoles porque tiene un efecto citoprotector contra el Helicobacter pylori. Estos polifenoles dietéticos, ¿ok?, son potenciales protectores de la úlcera péptica. ¿Por qué? Porque van a favorecer la citoprotección, la formación del nuevo epitelio, neovascularización, angiogénesis, van a favorecer los factores de crecimiento tisulares, las prostaglandinas, incrementan el óxido nítrico. Recuerden que el óxido nítrico es un gran vasodilatador, disminuyen el daño oxidativo de la mucosa, potencian el rendimiento de los antioxidantes, ¿no?, y las que tienen actividades antiácidas y antisecretoras. Bloquean la colonización del Helicobacter pylori, lo hemos visto anteriormente, ¿no? Van a modular una actividad inflamatoria, van a tener una regulación negativa de las citoquinas proinflamatorias y agentes de adhesión celulares e intercelulares. Suprimen en la interacción entre el leucocito y el endotelio. Inhiben las vías de señalización nuclear de un proceso inflamatorio y modulan todas las vías de transducción y de transcripción. La infección por el Helicobacter pylori, ¿no?, también va a modificar la presencia de los fosfolípidos, ¿no? Entonces, acá vemos, cuando el Helicobacter pylori es negativo, noten la cantidad de la fosfatidilcolina, la fosfatidil
etanolamina y el total de fosfolípidos. Noten acá el total de fosfolípidos cuando no tenemos el Helicobacter pylori es muy alto. En cambio, cuando hay el Helicobacter pylori, observen cómo la cantidad de los fosfolípidos también está disminuido. Entonces, esto nos indica de que va a haber alteraciones en las estructuras celulares donde estos fosfolípidos son muy abundantes. ¿Qué sucede en los pacientes ulcerosos cuando se va a estimular con el polipéptido liberador de la gastrina? Acá tenemos en individuos voluntarios sanos que no tienen el Helicobacter pylori, se va a administrar vía endovenosa el polipéptido liberador de la gastrina, actúa a nivel del antro, libera una cantidad de gastrina y esto produce un nivel de ácido. Estos voluntarios sanos, pero que ya fueron infectados por el Helicobacter pylori, se administra la misma dosis del polipéptido liberador de gastrina, se incrementan en plasma sanguíneo la gastrina por 3 y la producción de ácido también se incrementa por 3. Aquellos pacientes que ya tienen úlcera duodenal y tienen Helicobacter positivo, a esto se administra la misma dosis del polipéptido liberador de gastrina, se le aumenta el nivel de gastrina por 3, pero la producción de ácido, observen, se incrementa por 6. Entonces, acá está demostrando de que hay alteraciones en los factores de sensibilidad en los pacientes ulcerosos. La producción del ácido estimulado. Acá tenemos los niveles de producción del ácido estimulado, ¿no? En los individuos voluntarios sanos que no tienen el Helicobacter pylori, la producción de ácido estimulado es más o menos alrededor de 10. Aquellos que se han infectado con Helicobacter pylori, ¿ok? Pero que todavía no tienen úlcera, se comienza a incrementar la producción del ácido estimulado. Pacientes que tienen úlcera duodenal y Helicobacter pylori, vean el nivel de la producción del débito de ácido estimulado, muy alto. A estos pacientes que se les ha dado el tratamiento contra el Helicobacter pylori, se ha erradicado el Helicobacter pylori, ahora podemos observar, luego de un año de seguimiento, que los niveles de ácido estimulado han retornado a niveles normales. Por tanto, todo paciente que es portador del Helicobacter pylori debe de ser tratado. ¿Bien? No hay justificación hoy en día para decir de que, bueno, este paciente no tiene, entre comillas, sintomatología clínica y no hay que darle el Helicobacter pylori. O algunos como argumentan y dicen, no, ¿para qué darle el tratamiento al Helicobacter pylori si nuevamente se va a volver a reinfectar? Ese no es el criterio. El criterio es de que todo Helicobacter pylori debe de ser erradicado. Como dice el dicho, el mejor Helicobacter pylori es el Helicobacter muerto y que no esté infectando a ningún ser humano. Ese es el objetivo. Para la detección del Helicobacter pylori se han ideado una gran cantidad de test invasivos, no invasivos, ¿no? A través de los test de ureasa. Existen lo más múltiples, pueden ver ustedes acá. ¿Okay? Incluso actualmente estamos recurriendo mucho al cultivo del Helicobacter pylori en pacientes que ya son resistentes a muchos esquemas de tratamiento. Entonces tenemos ahora una serie de herramientas nosotros para poder detectar la infección del Helicobacter pylori e incluso tener a través de las pruebas de aliento hacer el seguimiento de que si se ha erradicado o no se ha erradicado el Helicobacter pylori. Por ejemplo, se da el tratamiento para un Helicobacter pylori, para no volver a repetir la endoscopía, se recomienda un test de aliento para ver si se ha erradicado o no el Helicobacter pylori. Es la forma como se va actualmente manejando. Y el test de aliento tiene un fundamento que está muy bien estudiado, ¿no? Se administra carbono 13 asociado a la urea, y bien sabemos que el Helicobacter pylori tiene la ureasa.
Entonces va a metabolizar lo que se está administrando, van a generar una cantidad de CO2 asociado al carbono 14, o perdón, 13, o 14 también se puede utilizar, en este caso están utilizando el 13. El CO2 asociado al carbono 13 pasa a la circulación sanguínea, pasa al aparato respiratorio y esto se va a eliminar por el aliento. Y es por ello de que fácilmente uno puede determinar si este paciente ha erradicado o no el Helicobacter pylori. Es una prueba muy rápida, muy sencilla y es bastante aceptada por los pacientes. El Helicobacter pylori, yendo ya a la parte de la excelente patólogo, que diseñó, estructuró esta secuencia para llegar al cáncer. Y él determinó esta secuencia sin aún conocer la presencia del Helicobacter pylori. Pero la presencia del Helicobacter pylori ha ratificado más bien lo que Pelayo Correa ya había establecido muchísimos años antes. Entonces, él decía de que hay causas desconocidas que un epitelio normal lo van a llevar a una gastritis superficial, esto evoluciona a una gastritis atrófica, pasa a una metaplasia intestinal, esto a una displasia y se llega al cáncer. Esto ha sido reforzado por los actuales conceptos. Los estudios han demostrado, por ejemplo, que el consumo excesivo de sal va a favorecer más rápido este proceso desde la gastritis atrófica hasta el cáncer. El consumir tabaco, la disminución del consumo de vitamina C, disminución de consumo de frutas, van a acelerar este proceso a la aparición del cáncer gástrico. El Helicobacter pylori, ¿cómo contribuye en esta secuencia? A través de estos factores de virulencia. Estos factores de virulencia del CAG-A o del BAC-A van a acelerar de que una mucosa normal pase a gastritis superficial, luego una gastritis atrófica y esto luego posteriormente sigue el curso a metaplasia, pero también hay una serie de otros factores. Factores nitrogenados, amonio, amoníaco, los radicales libres, el sobrecrecimiento bacteriano, las nitrosaminas, ¿no? Que van a alterar la proliferación del epitelio y la disminución de la vitamina C, y todo esto también por el Helicobacter pylori. ¿Sí? Entonces, Pelayo Correa es por ello de que se ha ganado un buen reconocimiento y un buen espacio en el mundo de la medicina en el estudio desde la gastritis hasta y su secuencia hasta el cáncer gástrico. Ese es el gran mérito que tiene este investigador. El Helicobacter pylori en el estómago, no todos van a ir a hacer cáncer gástrico. Ya hemos dicho, no todos, hay una serie de factores. El cáncer gástrico es multifactorial. Uno de ellos es el Helicobacter pylori, ¿no? Tal es así de que más o menos el promedio va a ser del 5.1 para llegar a ser cáncer gástrico. El rango va de 2.1 hasta 16 en varios estudios. ¿Sí? Pero el 3% de individuos que tienen el Helicobacter pylori van a progresar hacia el cáncer. El cáncer distal va a tener una progresión más o menos alrededor de 30 años. Entonces, los estudios dicen de que más o menos en 30 años, más o menos tiene su propia variante, dependiendo de otros factores, como bien hemos dicho, va a seguir esta secuencia de gastritis crónica superficial, gastritis atrófica, metaplasia, displasia y cáncer. Entonces, para el problema del cáncer gástrico, también dependiendo del fenotipo, tenemos que tener en cuenta los factores genéticos del huésped. Todos estos factores genéticos son importantes a estudiar. Los factores de virulencia del Helicobacter pylori, hemos dicho, del CAG-A y el BAC-A, y los factores ambientales. Dentro de ellos, el consumo del tabaco y una pobre dieta, pues, en lo que se refiere a frutas, verduras y vitaminas que van a ser fundamentalmente que van a proteger al estómago. Y esto va a determinar un determinado tipo del fenotipo del cáncer gástrico.
¿Qué sucede cuando es todo lo contrario? Ya no hay una hipersecreción ácida, sino hay una hiposecreción ácida o hay una hipocloridria. Esto también es un factor de riesgo, ¿no? Y estas situaciones van a llevar a anemia, van a tener problemas de malabsorción de fierro. ¿Por qué? Porque recordemos que el ácido clorhídrico es muy importante para transformar de la forma ah, férrica a la forma ferrosa, ¿no? La cual va a ser absorbible. Aunque actualmente ya el fierro, el que se da en la forma maltosada, ya no requiere del ácido, pero eso ya es otro asunto. Hay mala absorción de la vitamina B12, ¿ok? Por ausencia del factor intrínseco. Recordemos, fisiología, célula parietal secreta ácido clorhídrico y simultáneamente secreta el factor intrínseco. Entonces, si hay hipocloridria, también va a existir menor producción del factor intrínseco de la vitamina B12 o el factor de Castelli. La contaminación bacteriana del intestino, entonces, se va a ver alterada. ¿Por qué? Porque el ácido clorhídrico cumple una función antiséptica. Por consiguiente, en estos pacientes va a aparecer también el síndrome de malabsorción, ¿sí? Y eso se va a deber a un sobrecrecimiento bacteriano. Y todo esto también va a predisponer al cáncer gástrico. ¿Por qué recurren las úlceras pépticas? Porque persiste la infección por el Helicobacter pylori. Esto puede ser por un tratamiento inadecuado. Hay resistencia del Helicobacter a los antibióticos o son esquemas que no son adecuados, que no han sido administrados, no hay adherencia del paciente al tratamiento. Pueden ser falsos negativos y eso es necesario para verificar la erradicación. El consumo continuo de los AINES, pacientes que siguen consumiendo AINES por diversas circunstancias, el uso de terapia antiplaquetaria duodal, o también puede deberse a una úlcera idiopática en la cual hay el Helicobacter pylori negativo y no hay consumo de los antiinflamatorios no esteroideos. Bueno, esto es un pequeño resumen acerca del Helicobacter pylori y de todo lo que hemos venido mencionando anteriormente. Otro elemento en la génesis de las úlceras pépticas son los antiinflamatorios no esteroideos. Como bien ya ustedes conocen, estos antiinflamatorios no esteroideos van a tener una actividad de inhibición a través del COX-1, COX-2 o los COX-3. Las prostaglandinas se van a ver inhibidas en su producción y esto va a llevar al daño de la mucosa. Entonces se estima de que más o menos 30 millones de personas utilizan AINES cada día. Entonces noten la cantidad de personas a nivel mundial que tienen el riesgo de hacer una úlcera péptica por el consumo de AINES. Este es un pequeño recuerdo acerca del efecto citoprotector de las prostaglandinas. Entonces, mayor secreción de moco, mayor producción de bicarbonato, estimula la síntesis de fosfolípidos en las membranas, favorece el proceso de regeneración celular, favorece mayor flujo sanguíneo y disminuye la secreción de ácido y va a prevenir la ruptura de la mucosa, porque va a incrementar la producción adicionalmente de moco. Todas estas bondades de las prostaglandinas se ven derrumbadas por la acción de los antiinflamatorios no esteroides. Este es el resumen de los mecanismos citoprotectores que tiene la prostaglandina. Mucho de esto ya lo hemos revisado en fisiología digestiva. ¿Qué sucede con los antiinflamatorios no ionizados que llegan al estómago? Entonces, inmediatamente esto es atrapado por las células, ¿no? El AINE no ionizado, y adentro del citoplasma se dirigen hacia las mitocondrias, en la cual van a alterar todo el proceso de fosforilación oxidativa. Entonces, se tiende a paralizar la maquinaria energética de la célula. Y lógicamente esto va a alterar el metabolismo de la célula y el acúmulo de este antiinflamatorio no esteroideo va a llevar a edema, va a llevar a una citólisis. Y esa citólisis hace de que se libere sodio y también se libere iones de hidrogeniones. Por otro lado, el efecto tóxico
de los antiinflamatorios no esteroideos es local o puede ser sistémico. Probablemente ustedes han escuchado o han o leído de que cuando se dan los antiinflamatorios, los antiinflamatorios no esteroideos con cubierta entérica, el daño no se va a producir. El daño se va a producir de todas maneras a pesar de la cubierta entérica. Se han tratado de sacar al mercado una serie de antiinflamatorios esteroideos que estimulan la producción, por ejemplo, de óxido nítrico, con la justificación que el óxido nítrico va a producir una vasodilatación, se va a mantener la irrigación, se va a mantener bien todo el mecanismo de citoprotección, por consiguiente el daño va a disminuir. Pero lamentablemente, desde el punto de vista ya clínico, no han tenido los efectos. O algunos que dicen, para que no te haga efecto el antiinflamatorio esteroide, ponte una inyección, o utilicen cremas, o en parches. Todos ellos van a producir daño. Y acá tenemos la explicación. El efecto tóxico, ingiere un antiinflamatorio no esteroideo. Ya hemos visto que hay atrapamiento celular, se altera la permeabilidad, mayor retrodifusión de iones. Ese efecto tóxico local hemos visto de que destruye las uniones intercelulares. Hay una disminución del flujo vascular. Todo esto va contribuyendo a la disminución de la secreción de moco, secreción de bicarbonato. Hay una disminución en los fosfolípidos de la membrana, hay una disminución en la reparación celular, y todo esto va llevando mayor retrodifusión, edema celular, citólisis, destrucción del moco y úlcera. El efecto tóxico sistémico, el intramuscular o el gel que se utiliza, también se absorben, llegan a la circulación sanguínea, van a inhibir la síntesis de prostaglandina y el efecto es el mismo. ¿Cómo se dice entonces? Esto no va a proteger de que el uso intramuscular o por gel, de que lleguemos al proceso de la destrucción y de la citólisis. Hay daño celular de todas maneras. El daño por los AINES disminuye no solo la síntesis de prostaglandinas, sino incrementa los factores de necrosis tumoral alfa, incrementa los leucotrienos. Esto aumenta la actividad de neutrófilos. Esto disminuye el flujo sanguíneo, disminuye la secreción de moco y bicarbonato, lleva a la lesión tisular. Y esta activación de los neutrófilos va a agravar esta lesión porque va a liberar una serie de oxidantes y de proteasas. El daño prácticamente está consumado. Los antiinflamatorios no esteroideos, los COX-1 y los COX-2 tienen su propio brazo a través del cual van a llegar a producir daño, incluso sangrado de las úlceras pépticas. Acá tenemos los COX-2, van a reducir la angiogénesis, van a deteriorar el proceso de cicatrización, enlentecen, alteran, incrementan la adherencia de los leucocitos, van a activar a estos leucocitos y esto va a producir una injuria. Mientras tanto, los COX-1, como ya hemos dicho, llevan a la disminución de las prostaglandinas y todo se derrumba, todo el sistema de citoprotección y lleva a la úlcera péptica. Lo mismo sucede con el ketorolaco, que realmente no es un antiinflamatorio propiamente dicho. Pero acá tenemos, mire, a medida de que se va incrementando la dosis de ketorolaco, cómo va aumentando el daño de SCOR a nivel de la mucosa gástrica. Y acá vemos cómo va disminuyendo e inhibiendo la actividad de los COX-2 y también la síntesis de las prostaglandinas E2 que son protectoras. ¿Sí? Por tanto, el ketorolaco también viene a ser un elemento gastrolesivo. El daño por AINES, los antiinflamatorios no esteroideos. Ya hemos dicho, para disminuir su efecto se trató de asociar a la producción de óxido nítrico y el sulfuro de hidrógeno, pero los antiinflamatorios no esteroideos producen daño microvascular, daño del epitelio. Los efectos son directos, ya los hemos visto, otros son mediados a través de la disminución de la producción de las prostaglandinas o el incremento de los leucotrienos o de los factores de necrosis tisular. Los AINES
se pueden diferenciar por su capacidad para inhibir la producción de las prostaglandinas. Por tanto, acá se ha establecido un riesgo relativo de los diferentes antiinflamatorios. Se ha tomado como punto de referencia en este estudio el ibuprofeno como daño o riesgo 1. Y podemos observar de que el diclofenaco tiene un efecto de riesgo relativo de 2.3 y el más alto viene a ser el piroxicam, que tiene un riesgo relativo de 9. Por tanto, cuanto más riesgo relativo, mayor riesgo de daño a nivel de la mucosa gastroduodenal. Si un paciente va a consumir un antiinflamatorio no esteroideo y él va a presentar el Helicobacter pylori, es necesario que en este paciente se erradique el Helicobacter pylori para evitar esta asociación que existe entre estos dos agentes. Entonces, si un paciente tiene necesidad de consumir antiinflamatorios no esteroideos, estamos en la obligación de erradicar el Helicobacter pylori y de esta manera disminuir el daño de la mucosa y la aparición de las úlceras. Entonces, este es un mecanismo muy importante porque ambos se dan la mano para producir más rápidamente daño de la mucosa y ulceración. Existen una serie de características de la relación de COX-1 y COX-2. ¿Por qué? Porque hay del grupo 1, del grupo 2 y del grupo 3. Esto es un poco de farmacología, nada más para decir de que cada uno de los antiinflamatorios no esteroideos, entonces, van a tener una característica sobre un COX-1, COX-2. Y esto les va a dar un riesgo mayor o les va a dar un riesgo menor, también teniendo en cuenta las características de su tiempo de vida media. Algunos van a ser de vida media corta, otros intermedia y prolongada. Entonces, quiero decir, no solamente es por su capacidad de inhibir los COX-1, COX-2, sino también por la característica farmacológica de su tiempo de vida media, para poder escoger nosotros el antiinflamatorio que puede hacer menor daño o menor riesgo a nuestros pacientes. El riesgo relativo para el sangrado digestivo cuando se usa un antiinflamatorio, este es uno de los tantos estudios, ¿sí? Pero es de uno de los más aceptados y usados, ¿no? Y acá se han cuantificado en relación a los días de consumo. Entonces, desde el día 1 acá hasta el mes, los 3 meses y así sucesivamente. Y podemos observar que los momentos más altos, más riesgosos cuando se consume un antiinflamatorio es dentro del primer mes o después de los 180 días para adelante. Y en estos periodos intermedios, el riesgo relativamente disminuye. ¿A qué se debe esta disminución del riesgo? Una de las justificaciones o de las explicaciones más acertadas o más aceptadas es de que la mucosa gástrica, como cualquier otro órgano, tiene un mecanismo de adaptación. Entonces, los mecanismos de citoprotección gástrica pueden tener una capacidad adaptativa al daño. Entonces, se ha visto de que en estos pacientes que consumen antiinflamatorios no esteroideos, en este periodo en el cual disminuye el riesgo del daño, ¿ok? Entonces se debe a un mecanismo de adaptación. Lógicamente, no todos hacen ese mecanismo de adaptación. Y este concepto se ha visto reforzado por otro hecho u otro estudio. Ejemplo, pacientes jóvenes que inician el consumo de los antiinflamatorios no esteroideos, a lo largo de su vida se ha visto de que tienen menor número de episodios de sangrado que aquellos pacientes que han consumido, por ejemplo, por un periodo determinado, el antiinflamatorio no esteroideo. ¿A qué se debe esto? Se debe al mecanismo de adaptación de la citoprotección en este paciente que comenzó a consumir muy tempranamente el antiinflamatorio no esteroideo. Y no solamente al antiinflamatorio no esteroideo, sino, por ejemplo, frente al consumo del alcohol. Los estudios, la mayoría de estudios, por ejemplo, ha revelado de que aquellos pacientes que son consumidores
crónicos del alcohol tienen menos riesgo de úlcera péptica y sangrado que aquellos pacientes que consumen alcohol de forma aguda, ¿no? Por ejemplo, aquel que es de fin de semana, viernes, sábado y domingo, su riesgo va a ser menor que aquel que el día sábado, después de 5 años, festeja un aniversario, bueno, y toma licor en exceso, ese tiene más riesgo de sangrar a pesar que ha consumido un solo día, ¿no? Entonces, estas son situaciones que nos van explicando de que cómo los pacientes pueden tener una cierta variabilidad. Y si más aún vamos a otros estudios, desde el punto de vista experimental, se hicieron estudios en mucosa gástrica de ratas. Se les fue progresivamente adaptando a temperaturas, ¿no? Que es otro factor lesivo diferente a los que estamos estudiando. Esto es para demostrar cómo el estómago genera mecanismos de potenciación de la citoprotección, que no tienen que ver nada con el ácido, por supuesto. Entonces, a las ratitas, al estómago, se le fueron poniendo progresivamente temperaturas mayores. Y lógicamente, estos después de un tiempo, se vio de que las ratitas a las cuales se les había expuesto progresivamente a temperaturas mucho más altas, hacían mecanismos de adaptación y no hacían lesiones al agua que estaba con temperaturas incrementadas, a diferencia de otros de que, por ejemplo, se les ponía en un solo momento una temperatura, una cantidad de agua, y después luego en otro momento otra cantidad de agua con la misma temperatura. Entonces, el mecanismo de citoprotección es como un aprendizaje que hace nuestro organismo cuando se expone de forma crónica frente a un agente gastrolesivo. Ya hemos demostrado, frente a los antiinflamatorios puede existir ese mecanismo adaptativo, es por ello de que no todos los que consumen van a hacer daño, sino que otros no van a hacer daño por ese mecanismo de citoprotección que han desarrollado. Esta es una tablita muy importante para tomar la decisión qué analgésico vamos a utilizar. Entonces, acá tenemos una relación de antiinflamatorios no esteroideos u otros analgésicos y podemos ver cuál es su capacidad de inhibir a la vía del COX-2 o a la vía del COX-1 y cuál va a ser su índice de riesgo para producir gastrolesividad. Entonces, podemos nuevamente ver acá de que, por ejemplo, en esto los que van a inhibir al COX-2, el ketoprofeno tiene 0,1, el ibuprofeno 0,6, y así progresivamente va llegando hasta acá, hasta el celecoxib, por ejemplo, que es uno de los más utilizados en nuestro medio, hasta 9,2. Esta es la capacidad. Y este es, en lado tenemos, ¿no? ¿Qué riesgo pueden estar ocasionando para la lesión de la úlcera péptica? Los antiinflamatorios no esteroideos tienen riesgos de hospitalización y mortalidad. Vean que el RR es bastante alto, el riesgo relativo es alto en comparación al consumo de otros productos farmacológicos. El sangrado por úlcera, vean ustedes, ¿no? Va a tener un OR del 95%. Ejemplo, en aquellos consumidores de aspirina de 75 miligramos, el OR es de 2,3, a diferencia de que aquellos que consumen 300 miligramos es de 3,9. Es por ello de que, por ejemplo, muchos de los cardiólogos cuando usan la aspirina, ahora dan las dosis más bajas y de esta manera el riesgo ha disminuido considerablemente. Entonces, uno de los preceptos para el antiinflamatorio es dar el antiinflamatorio menos gastrolesivo y dar la dosis más baja que puede tener el efecto que uno está buscando en este antiinflamatorio. La mortalidad por AINES, noten ustedes, hay 15,3 muertes por 100.000 en los consumidores de AINES. Cuando se compara contra la muerte por accidentes de tránsito, vean ustedes, son 15 muertes, son más o menos equivalentes. O sea que consumir un antiinflamatorio no esteroideo nos pone en el riesgo de que si uno sufre un accidente, el riesgo para morir más o menos es el mismo, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Aquellas muertes por armas de fuego, noten ustedes.
10 muertes por 100.000 accidentes de armas de fuego. Por tanto, tener tratamiento con un AINES de una forma inadecuada o exponerse a el riesgo de las armas de fuego por accidentes, la mortalidad es muy parecida. Incluso por la mortalidad por el HIV. Pueden ver ustedes, es similar a la mortalidad por el VIH. Esos son daditos para reflexionar, ¿ok? Muy bien, acá tienen otros datos importantes. El consumo de AINES, ¿no? Se produce porque actualmente hay mayor expectativa de vida. Entonces, a mayor expectativa de vida, mayores enfermedades degenerativas que van a producir dolor, ¿no? Por ejemplo, la población geriátrica se ha incrementado considerablemente, pero mucho de esa población geriátrica, porque tiene mayor expectativa de vida, consume también mayor cantidad de antiinflamatorios, ¿no? Acá tienen un dato, aunque es un poquito antiguo, en Estados Unidos se consumían, por ejemplo, 111 millones de la fórmula y esto generaba esta ganancia. ¿Bien? Bien, esto es solamente para tener en cuenta de que cómo el consumo de estos medicamentos pueden generar también ganancias muy importantes a los laboratorios. Ahora, las personas que tienen más de 75 años, por ejemplo, toman más o menos el 70% un antiinflamatorio por semana, el 50% toma diario, el 10% va a tener que suspender por efectos gastrointestinales. Y hay 107.000 pacientes por año complicados por los antiinflamatorios que van a llegar a hospitalización. Acá tenemos los factores de riesgo. Estos son los niveles de evidencia y estas son las recomendaciones para el uso de antiinflamatorios no esteroideos y el ácido acetil salicílico. Tener en cuenta la historia previa ulcerosa, si ha tenido sangrado previamente este paciente, la edad, quienes son mayores de 65 años, las dosis altas de antiinflamatorios no esteroideos, el uso concomitante de dos antiinflamatorios, ¿ok? O puede ser el ácido acetil salicílico a dosis bajas, ¿no? El uso de corticoides o anticoagulantes y una enfermedad concomitante grave. Entonces, estos son factores de riesgos también a considerar y acá tenemos los niveles de evidencia y los grados de recomendación. De manera general, el AINE menos gastroagresivo y la menor dosis efectiva posible. Esa es la regla general. Esta es la estrategia para prevenir según los grupos de riesgo. Y acá tenemos los grupos de riesgo bajo, de riesgo moderado y de alto riesgo. Dentro de las estrategias, por ejemplo, está el añadir los inhibidores de la bomba de protones, que va a disminuir el, el daño de los antiinflamatorios no esteroideos. Teóricamente, lo ideal es el misoprostol, es decir, esta es una prostaglandina sintética. El gran problema que teníamos con el misoprostol, o que tenemos con el misoprostol cuando se usábamos en gastroenterología o uso en gastroenterología, es la dosis. Esta dosis en la mayoría de pacientes produce dolores de cabeza muy intensos y produce gran cantidad de diarrea. Entonces, esto ha llevado a de que haya poca adherencia al medicamento, a pesar de que desde el punto de vista teórico y de que en los ensayos publicados no, refieren grandes bondades. Y el misoprostol más bien ha terminado hoy en día más utilizados por los ginecólogos que por los gastroenterólogos, ya por los otros efectos extradigestivos que tiene este tipo de prostaglandinas, ¿no? Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta todo ello. Y en el manejo de los antiinflamatorios no esteroideos, siempre erradicar el Helicobacter pylori, que es otro factor fundamental. En cuanto se refiere a los inhibidores de la bomba de protones, ojo, no olvidemos de que estos inhibidores de la bomba de protones son metabolizados en el hígado. Y al ser metabolizados en el hígado,
van a haber metabolizadores normales, ultra rápidos y pobre metabolizadores. ¿Y qué importancia tiene esto para elegir el inhibidor de bomba de protones? Hay dos generaciones. La primera, estas generaciones son los que fácilmente van a ser rápidamente inactivados en el hígado. En ellos tenemos el omeprazol, lansoprazol y pantoprazol. Y los de segunda generación van a tener menor actividad del citocromo P, por consiguiente, van a ser más eficientes. Dentro de ellos tenemos al esomeprazol y el rabeprazol. Entonces, estos son estudios muy importantes a tener en cuenta. Ahora, este es un factor genético. ¿Por qué lo expongo acá? Porque en Latinoamérica, los estudios que se han realizado, y esto lo han hecho mayormente los colombianos, somos rápidamente metabolizadores de estos inhibidores de la bomba de protones. Es por ello de que en nuestro medio se debe de recomendar usar preferentemente el esomeprazol y el rabeprazol. Acá tenemos una úlcera intestinal, un divertículo perforado en el intestino. ¿Esto para qué? Para que recuerden de que los antiinflamatorios no esteroideos también producen lesiones en el intestino. Hoy en día hay estudios de que, por ejemplo, cuando se da un inhibidor de bomba de protones, con el consumo de antiinflamatorios, se está viendo de que hay un incremento de reportes de compromiso intestinal. Comienzan a aparecer úlceras intestinales, sangrado intestinal. Y estos son datos que son muy importantes a evaluar. Para terminar, los antiinflamatorios no esteroideos, ya saben que tienen un metabolismo hepático importante para ver qué grado de protección nos van a dar frente al consumo de los antiinflamatorios no esteroideos, estos inhibidores de bomba de protones, y también el efecto sistémico que van a tener los antiinflamatorios, que no solo van a ser en el estómago, sino en el hígado y también a nivel sistémico. Bien, con esto terminaríamos la reunión del día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta de la audiencia. Estoy a vuestra disposición. Bien, preguntas, señores alumnos. A ver, Liz Gabriela, Guillermo Espinosa, Ervin, Miguel Alonso. ¿Preguntas? Parece que no hay preguntas, doctor. Bien, como entenderán, este es un tema muy importante y que conozcan bien la fisiopatología los va a ayudar muchísimo ya para la parte clínica. ¿Ok? Entonces ahora les voy a enviar los PPTs para que puedan ustedes seguir repasando. ¿Quién es la delegada, por favor? ¿Quién está encargado Soy de yo, esto? doctora. Bien, bien, Doctor, Keila. soy yo. Ujú, Ya, entonces para la próxima semana vamos a coordinar porque también los otros temas son un poquito largos, pero este es el más largo de todos, ¿ok? ujú. Bien, Ok, y a la doctor, estamos próxima, coordinando. ya lo coordinamos ya por el correo institucional. Ya, Bien, ya, entonces, doctor, si no hay muchas pregunta, gracias. buenas noches. Gracias por su comprensión y que tengan buen fin de semana. Bien, hasta mañana. Igualmente, doctor, gracias. Ya, hasta mañana.